Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Cabrera y en este video vamos a aprender a manejar a toda su potencia el UseEffect, entenderlo al detalle. Y lo haremos mediante 3 pequeñas aplicaciones que vamos a construir. Y antes de continuar, permíteme un minuto para mostrarte lo que vamos a ver. Básicamente veremos cómo usar el UseEffect. Exploraremos el ciclo de vida de React cuando trabajamos con hooks. El hook de efecto puede utilizarse para distintas funcionalidades de acuerdo a lo que nosotros le enviemos en el arreglo de dependencias. Y vamos a ver cada uno de estos casos. El primero donde utilizamos un efecto sin dependencias. El segundo cuando utilizamos un efecto con un arreglo vacío. Siguiente a cuando la función de nuestro efecto escucha una dependencia. Y cuando nuestro efecto escucha varias dependencias. Finalmente vamos a ver de qué se trata todo esto, el cleanup, la limpieza o la función de return que está implícita ahí en el hook de efecto. Vamos a ver en qué casos nos puede ser útil. Espero que te guste este video y mi intención es que puedas comprender al detalle todo el funcionamiento del ciclo de vida en React con hooks para que así te puedas permitir construir aplicaciones mucho más potentes y puedas explotar todo lo que te ofrece este hook de efecto. Bien, vamos a comenzar. Nos ubicamos en la terminal y vamos a hacer desktop y una vez en el escritorio vamos a crear el proyecto con npx create react app y como nombre vamos a colocarle UseEffect app. Y una vez ha terminado vamos a entrar al proyecto con cd espacio y arrastramos la carpeta a la terminal. Una vez dentro limpiamos la pantalla con control L y vamos a abrir esto en el editor con code espacio punto. Podemos cerrar la pestaña de welcome y levantamos el servidor con npm start. Ahora en el editor vamos a limpiar el proyecto. Dentro de la carpeta src vamos a eliminar todos los archivos dejando solo el index.js y el app.js. Ahora en el index eliminamos la importación de la hoja de estilos, la importación del service worker, esta línea donde estamos llamando el service worker y el modo estricto. Al lado de la app colocamos una coma, guardamos y vamos a la app. Aquí vamos a eliminar la importación del logo, de la hoja de estilos y todo lo del return. Dejamos simplemente un div que dentro tenga un h1 que diga app. Guardamos, verificamos que esté cargando el componente, perfecto. Vamos a crear dentro de src un nuevo componente que se va a llamar ciclo de vida, lifecycle.js. Y generamos el componente con el snippet ratc enter. Dentro del div vamos a colocar un h1 que tenga lifecycle, nombre del componente, y vamos a cargarlo en el app. Escribimos lifecycle, vemos que nos ofrece autoimportarlo, presionamos enter. Comprobamos que se haya importado correctamente, guardamos, verificamos que ahí está el componente y ya podemos borrar este h1. Cerramos el app, cerramos el index y nos quedamos en el lifecycle. Vamos a minimizar este panel para tener una mejor vista. En este primer ejemplo vamos a visualizar cómo funciona el ciclo de vida en React. Para ello vamos a hacer uso de 2 contadores. Importemos el useState para poder crear un estado, el cual va a ser counter1, setCounter1, igual a useState, valor inicial 0, y vamos a crear otro. Duplicamos y vamos a colocarle counter2 y aquí setCounter2. Mostrémoslos en pantalla. Dentro de este h1 coloquemos algo como clicks, counter1 e imprimimos lo que haya en el estado counter1. Duplicamos esto y ahora vamos a imprimir counter2 y aquí colocamos clicks en counter2. Ahora necesitaremos botones para incrementar estos contadores. Debajo podemos poner un button con el texto increment c1 y que llame a la función cuando le demos clic setCounter1. Le pasamos counter más 1 y recuerda que para que esto se ejecute solamente cuando presionamos el botón tenemos que pasarlo como una función de flecha. Ahora podemos duplicar este botón como texto increment c2, la función ahora va a llamar a setCounter2 y le vamos a pasar counter2 más 1 y aquí sería counter1 más 1. Guardamos y vamos a comprobar que funciona. Al presionar increment c1 se incrementa el contador 1 y en increment c2 se incrementa el contador 2. Verificamos en la consola que no tengamos errores y continuamos. Vamos a comenzar a entender cómo los efectos interactúan con el ciclo de vida de React. Para ello vamos a importar este nuevo hook que va a ser el useEffect y vamos a llamarlo de la forma más básica. Debajo de los estados vamos a llamar al useEffect. Como todos los hooks, esta es una función, la cual recibe 2 parámetros. El primero es una función y el segundo es un arreglo de dependencias que podemos enviarlo o no. De acuerdo a lo que le enviamos en dicho arreglo de dependencias, el useEffect se comportará de una forma distinta. Vamos a observar este primer caso y vamos a imprimir un console log en la función que diga useEffect no dependency. Guardamos. ¿Qué va a suceder aquí? Básicamente la función que está dentro del efecto se va a ejecutar cada vez que haya un render del componente. Es decir, cada vez que se cargue o cada vez que cambie un estado del componente. Pues esto vuelve a generar una renderización y en efecto se ejecuta esta función.
Vamos a comprobar, vemos que aquí se ha cargado el componente y efectivamente se ha ejecutado la función useEffect. Incrementemos por ejemplo el contador 1 y vemos que se vuelve a ejecutar la función. Ahora incrementemos el 2 y vemos que también se ejecuta la función. Puede cambiar cualquiera de los estados que el efecto se va a ejecutar. Vemos que cada vez que se incrementa el estado, efectivamente se ejecuta la función del efecto. Vamos a ver un segundo caso que va a ser el efecto, el useEffect, que recibe una función y un arreglo de dependencias. En este caso vamos a enviarle un arreglo vacío y vamos a imprimir un console log que diga useEffect, arreglo vacío. Guardamos y en este caso, ¿qué estamos esperando? ¿Qué va a suceder? Básicamente esta función del useEffect se va a ejecutar la primera vez que carga el componente y cambie el estado que cambie, no se va a volver a ejecutar esta función jamás. Vamos a comprobar. Vemos que se carga el componente y se ejecuta el useEffect que no tiene dependencias y se ejecuta el efecto del arreglo vacío. Si incrementamos C1, se vuelve a ejecutar el efecto sin dependencias, pero el del arreglo vacío no se ejecuta nunca más. Incrementamos el C2 y de nuevo se ejecuta el efecto no dependencias, pues recordemos que este se ejecuta siempre que cambia un estado. Sin embargo, el de arreglo vacío no se vuelve a ejecutar, solo se ejecuta en la primera carga del componente. Ahora vamos a recargar. Y puedes estar pensando, ¿habrá alguna regla para que un efecto se ejecute primero que otro? ¿Algún tipo de jerarquía? Pues básicamente los efectos se van a ejecutar en el orden en el cual los escribes. Por ejemplo, vamos a colocar ahora el efecto de arreglo vacío de primero. Guardamos y vemos que ahora en la primera carga se ejecuta el efecto del arreglo vacío. Básicamente es eso, en el orden en el cual los escribes. Vemos que incrementamos el contador y se sigue ejecutando el efecto que no tiene dependencias, pero el de arreglo vacío no se vuelve a ejecutar. Ahora vamos a trabajar con un efecto que va a recibir dependencias. Primero recibe la función y el arreglo de dependencias. Vamos a enviarle el counter 1 y aquí vamos a colocar un console log que diga useEffect, counter 1. Guardo. ¿Y qué va a pasar en este caso? Básicamente el efecto se va a ejecutar en la primera carga del componente como todos los efectos y adicionalmente se va a volver a ejecutar esta función cada vez que haya un cambio en el estado counter 1. Mejor dicho, cada vez que incrementemos ese contador se volverá a ejecutar esta función. Y si cambia otro estado como el counter 2, pues no se va a ejecutar porque solo va a estar escuchando esta dependencia. Vamos a comprobarlo. Vemos que en la primera carga todos los efectos se ejecutan. Ahora vamos a incrementar por ejemplo el contador 2. Vemos que se ejecuta el efecto que no tiene dependencias y eso es lo que debe suceder, pues este efecto se ejecuta cuando cambia cualquier estado. El efecto del arreglo vacío correctamente solo se ejecuta en la primera carga y el que estamos analizando, que es el efecto del counter 1, no se ejecutó. Por más que yo vuelva a cambiar el counter 2, el efecto del counter 1 no se va a ejecutar porque solo está escuchando la dependencia counter 1. Ahora si incrementamos esa dependencia, vemos como ahora sí se ejecuta correctamente el efecto del counter 1 y al volverlo a incrementar vemos que se vuelve a ejecutar. De hecho, se ejecutan los dos efectos, el que no tiene dependencia, que recordemos escucha todos los estados, y el efecto que escucha al counter 1. Perfecto. Vamos a hacer algo similar, pero ahora escuchando al counter 2. useEffect, que va a recibir una función, y va a recibir un arreglo de dependencias que ahora va a escuchar el counter 2. Colocamos un console log que diga useEffect, counter 2. Guardamos y como puedes esperar, esta función se ejecutará la primera vez que se renderiza el componente como todos los efectos y adicionalmente escuchará el counter 2 y se llamará cada vez que cambie el counter 2. Comprobamos que en la carga inicial se ejecutaron todos los efectos. Cuando llamamos al counter 1, se ejecuta el efecto sin dependencias y se ejecuta el efecto que escucha el counter 1. Si incrementamos el counter 2, se ejecuta el efecto sin dependencias y el efecto que está escuchando al counter 2. Finalmente, vamos a crear un último efecto que va a recibir una función y su arreglo de dependencias. En este caso, va a escuchar tanto el counter 1 como el counter 2. Y le pasamos a la función un console log que diga useEffect, counter 1, counter 2. Guardamos y ¿qué va a suceder en este caso? Esta función se va a ejecutar cuando haya algún cambio ya sea en counter 1 o en counter 2. Con que al menos uno de los estados cambie, la función se ejecutará. Vamos a comprobarlo. Vemos que en la carga del componente se ejecutan correctamente todos los efectos. Ahora, si incrementamos el counter 1, se ejecuta el efecto sin dependencias, el efecto que está escuchando al counter 1 y también el efecto que está escuchando a ambos contadores. Con que solo uno cambie, en este caso el counter 1, se ejecutará dicha función.
Ahora vamos a incrementar el counter 2. Vemos que se ejecuta el efecto que no tiene dependencias, el efecto que se encuentra escuchando al counter 2 y el efecto que se encuentra escuchando a ambos contadores. Pues como solo uno de ellos cambió, en este caso el counter 2, la función se ejecuta correctamente. Bien, ya vamos avanzando en entender el ciclo de vida en React cuando trabajamos con hooks. Y ahora vamos con un siguiente ejemplo. En el futuro volveremos aquí al ciclo de vida, pero por el momento vamos a hacer algunas cosas adicionales. Cerramos esta pestaña y vamos a crear dentro de src un nuevo componente que se va a llamar fetchCard.js. Aquí vamos a cargar el componente con wrapc, enter, y en el div colocamos un h1 que diga fetchCard. Guardamos y vamos a cargarlo en el app.js. Vamos a escribir fetchCard. Utilizamos autoimportación, observamos que se haya importado correctamente, si no puedes hacerlo de forma manual, comentamos el ciclo de vida y verificamos que esté funcionando. Correctamente lo carga. Ya podemos cerrar el app, cerramos el panel y nos quedamos en el fetchCard. Aquí vamos a realizar una consulta a una API que nos va a traer un usuario y vamos a mostrar en pantalla los datos del usuario. Para ello vamos a crear la estructura primero. Carguemos un estado. Importamos el useState y aquí hacemos const user setUser igual a useState. De valor inicial podemos pasarle un objeto vacío. En este caso vamos a darle un valor inicial para ver cómo se muestra. Como initial user. Fuera del componente creamos una constante initial user que va a tener los campos name e email. Solo ellos para mantenerlo simple. Aquí los puedes rellenar con, por ejemplo, tu nombre y en el email algún correo. Ahora vamos a mostrarlos. Para ello aquí en el h1 podemos cargar por ejemplo el contenido del usuario, user.name, duplicamos y aquí cargamos el user.email. Esto podemos colocarlo como un h2 y veamos si funciona. Correctamente se están mostrando los datos en pantalla. Y en la descripción del video te he dejado un enlace a la API que vamos a utilizar, que será JSON Placeholder. Entramos y vemos los recursos que nos ofrece. Vemos que podemos cargar posts, comentarios, álbumes, fotos, tareas y usuarios. En este caso, observa que nos ofrece 10 usuarios. Y en las rutas tenemos varias para cargar toda la lista de recursos, un recurso en específico. Y fíjate en este que dice obtener los posts de un usuario específico. Básicamente vamos a utilizar dos rutas. Obtener un usuario específico y obtener los posts de un usuario específico. Para ello subimos y entramos a el endpoint de users. Vemos que aquí nos carga los 10 usuarios que nos ofrece la API. Vamos a utilizar el formato que nos muestra en la documentación para cargar un usuario específico. /1 y vemos que con /1 nos muestra el usuario con el ID 1. Recibimos un objeto con los atributos ID, name y el email y otros más, pero estos dos son los que vamos a utilizar. Bien, copiamos esta URL y podemos darle atrás porque pronto utilizaremos el otro endpoint de JSON Placeholder. De vuelta en el código, vamos a realizar la petición HTTP. Para ello, es conveniente hacerlo en un archivo externo. Vamos a crear una carpeta helpers dentro de src y dentro creemos un archivo que se llame getUser.js. Aquí crearemos una función que se llame getUser, va a ser una función de flecha y la vamos a exportar. Export default getUser. Para poder utilizarla en archivos externos. Y aquí vamos a hacer la petición con un const URL, pegamos la URL que acabamos de copiar, cierro este panel para tener más espacio y ahora hacemos const response va a ser igual al fetch a la URL. Sin embargo, esto es un proceso asíncrono, así que debemos indicar con await que espere a que termine el proceso antes de utilizar la constante res. Para utilizar el await debe estar dentro de una función async. Y ahora le damos formato a la respuesta. Const data igual a await res formato JSON. Recuerda que esta URL nos entrega directamente el objeto usuario, así que esto que estaremos recibiendo será directamente el user. Y finalmente retornamos dicho user. Guardamos, vemos que el usuario que se cargará en este momento será el usuario con ID 1. Aquí también podríamos hacer manejo de errores y es sumamente importante, pero no va a ser tema de este video para enfocarnos en lo que necesitamos, que es entender los efectos. Volvemos a fetchCard y aquí tendremos que usar la función getUser. Y para importarla tendríamos que entrar primero a helpers y después a getUser. Lo hacemos, import getUser from y la ruta desde el componente actual. Entramos a helpers y entramos a getUser.
Guardamos y vamos a crearnos una nueva acción, una función que va a hacer el llamado a la API y si tiene éxito va a cargar el estado user con los valores que recibe. Llamémosla const update user, que va a ser una función de flecha, que va a ejecutar el get user. Lo ejecuta y si tiene éxito vamos a ejecutar esta función. Y dentro del argumento se va a cargar lo que retorna la función getUser. En este caso estaría retornando el usuario. Así que podemos cargar el user o para no confundirlo con el estado, new user. Y una vez lo tenemos, cargamos el estado con estos valores que recibimos. Y ahora debemos utilizar esta función updateUser. Pero ¿en dónde podríamos utilizarla? Vamos a necesitar que esta función se ejecute la primera vez que se carga el componente. Y el hook que nos permite ejecutar una función la primera vez que se carga un componente y no volverla a ejecutar es el useFed, cuando le enviamos como argumento un arreglo vacío. Así que cargamos el useFed y vamos a crear el efecto. useFed que va a recibir una función y un arreglo de dependencias, que en este caso será un arreglo vacío. Y allí vamos a llamar a la función updateUser para que se ejecute únicamente la primera vez que carga el componente. Guardamos y vamos a comprobar si funciona. Podemos observar que perfectamente se está cargando el usuario con ID 1. Ahora vamos a crear un botón que nos permita al dar clic cambiar el usuario por otro usuario aleatorio. Y para ello vamos a volver a getUser primero. Vamos a modificar esta función para que en lugar de recibir un 1 aquí en la URL, el valor sea aleatorio. Lo primero que yo hice fue revisar en la documentación de la API si existía algún endpoint que permitiera esto, traer un usuario aleatorio. No lo encontré, entonces vamos a hacer ese comportamiento nosotros. Como pudimos observar hace un rato, la API nos ofrece 10 usuarios cuyos ID son números enteros del 1 al 10. Entonces tendríamos que generar un número aleatorio del 1 al 10 y pasárselo como ID variable. Y así podríamos hacer la función de traer un usuario aleatorio. Comencemos por crear una constante que se llama userID. Ahora, ¿cómo podemos hacer para generar números aleatorios? Todos los lenguajes de programación tienen una función similar para esto. Y estas funciones no es necesario memorizárselas, basta con una pequeña búsqueda en Google para el caso que necesites y muy seguramente encontrarás en la documentación de Mozilla o alguna página similar información efectiva para el caso. Y si bien no hay en JavaScript una función para generar un entero aleatorio entre dos números, sí que hay otras herramientas con las que podemos construir esa funcionalidad fácilmente. Comencemos con mat.random y vamos a imprimir en consola el userID. Como getUser se ejecuta en la primera carga, podremos ver este valor en la consola. ¿Qué hace esta función? Genera un número aleatorio entre 0 y el 1, incluyendo el 0 y sin incluir el 1. Así que podremos esperar un valor entre 0 y 0,99999 con 16 decimales. Vamos a comprobarlo. Guardamos y vemos en la consola el número que nos imprime. Si recargamos, vemos que correctamente nos imprime dicho número. Necesitamos un número entre 1 y 10. Vamos a mejorarlo un poco. Aquí este número podemos multiplicarlo por 10. Y ahora observamos que se acerca un poco más a lo que estamos buscando. Estaría muy bueno poder extraer solo el número entero y los decimales no utilizarlos. Y eso lo podemos hacer. Vamos a cortar todo esto que tenemos aquí y vamos a decir mat.floor y como argumento lo que acabamos de cortar. Así nos va a extraer la parte entera. Cabe destacar que no realiza el redondeo, sino simplemente saca ese número entero. Es decir, si tú tienes 9,99, te va a extraer el 9. Observamos que correctamente me está generando números enteros. Sin embargo, aquí vemos que los números los genera del 0 al 9 y necesitamos números del 1 al 10. Y ya te puedes imaginar qué solución vamos a hacer. Simplemente al resultado le vamos a sumar 1. Así ya ahora vamos a generar números entre 1 y 10. Verificamos que funcione. Y aquí tenemos un 10. Nos genera los números entre 1 y 10. Ahora ya podemos quitar este console log. Y con este userID podemos reemplazar este 1. Puedes usar un template string, aunque en este caso es más sencillo simplemente concatenar la variable. Guardamos y verificamos que funcione.
Vemos que trae un usuario. Si recargamos, nos trae un usuario distinto. Perfecto. Como son pocos usuarios, cabe la posibilidad de que en algún momento recargues y se traiga el mismo usuario. Por ejemplo, puedes comprobar que si se trae el mismo usuario, pues vuelva a hacer la petición, pero en este caso no vamos a complicarnos. Ya podemos cerrar GetUser y aquí en FetchCard vamos a crearnos un nuevo botón. Dentro del div vamos a crear el button con el texto Another User. Y al darle clic, llamamos a la función UpdateUser. Como no recibe argumento, no hace falta llamarla como función de flecha. Y aquí vemos lo interesante que es tener este tipo de funciones abstraídas en una función independiente. Y de hecho, cuando veamos los hooks personalizados o custom hooks, vamos a ver una forma de extraer toda esta lógica que te va a encantar. Guardamos y vamos a ver si funciona. Damos clic y nos cambia el usuario. Volvemos a dar clic y efectivamente lo cambia por otro. Y esta es una de las funciones más importantes de los efectos con el arreglo vacío, que es realizar una consulta a la API que sea necesaria en la primera carga del componente. Es uno de los usos más frecuentes. Sin embargo, recuerda la función principal, que es ejecutar cualquier lógica que necesites que se haga solo la primera vez que se renderiza el componente y nunca más se vuelve a ejecutar. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un efecto que reciba dependencias. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a seguir aprovechando esta API. Vamos a decir que cada vez que cambiemos el usuario con el botón, un efecto escuche a dicho estado y renderice los posts del usuario respectivo. Para ello primero trabajemos en cómo se va a ver. Creemos un nuevo estado que almacene dichos posts. Post, setPost, igual a useState. Y como valor inicial puedes pasarle un arreglo vacío, por ejemplo. Pero vamos a darle un valor de prueba para visualizar cómo se va a ver. Inicial post. Fuera del componente creamos la constante inicial post, que va a ser un arreglo de objetos, el cual va a contener el ID de cada post y el title. Y por ahora solo trabajaremos con este campo para hacerlo simple. Duplicamos y ahora colocamos post 2, ID 2. Perfecto, ahora vamos a mostrar los posts en pantalla. Para ello, aquí debajo de la información del usuario vamos a colocar un BR para dar un salto de línea. Y aquí vamos a colocar un H2 que diga post user y aquí imprimimos el user.id. Debajo vamos a colocar una lista que tenga varios LI con la información del post. En este caso, el título del post. Pero estos títulos vamos a imprimirlos del array que tiene nuestro estado de diferentes posts. Imprimimos una sentencia de JavaScript, recorremos el arreglo mediante el map y para cada iteración de los posts vamos a imprimir lo siguiente, que será un LI con la información del post. Y como a cada iteración le estamos dando el alias de post en singular, vamos a imprimir el post.title. Guardamos y verificamos que funcione. Bien, está imprimiendo post 1 y post número 2. Los valores iniciales. Aún nada de la API, pero ya trabajaremos en eso. Me identifica correctamente la ID del usuario. Y vemos que nos indica que cada elemento de la lista que se renderiza con el map debe tener un key único. Y eso lo solucionamos colocando a este LI, que es la etiqueta superior que se renderiza en el map, el post ID, que será el identificador único para cada post, y así tendrán cada uno un key distinto. Guardamos y vemos que el error desaparece. Y ahora vamos a traer los posts desde la API cada vez que el usuario cambie. Para ello vamos a crearnos una nueva función y esto lo vamos a hacer aquí en Helpers. Podemos duplicar la función getUser con control C, control V y la renombramos como getPost. Aquí renombramos esta función getUser, la cambiamos por getPost. Ya no generaremos el user ID de forma aleatoria, sino que lo tomaremos como argumento de la función. Y necesitamos cambiar esta URL. Ahora los recursos que recibiríamos serían los posts y retornaríamos dichos posts. Vamos a la API a verificar cuál va a ser la URL para obtener los distintos posts. Volvemos a JSON Placeholder. Aquí vamos a buscar la URL que nos entregue los posts de un usuario en específico y podemos observarla. Entramos
y observamos que nos está listando los posts del usuario 1. En total, 10 posts. Copiamos el endpoint o URL y en el editor pegamos. Podemos cerrar la barra lateral y como puedes esperar, ahora necesitamos que aquí donde tenemos el 1, cargar el user ID. Pero por ahora dejemos que siempre cargue las del 1 y luego sí vamos a modificarla. Volvemos a fetchcar y creamos una nueva acción o una nueva función que se llame const update post, que va a ser una función de flecha, la cual va a llamar a la función getPost. Podemos importarla, vamos a aprovechar la autoimportación que nos ofrece el editor. Presionamos Enter, comprobamos que se haya importado correctamente y si no es así, pues también puedes hacerlo manual. Ejecutamos la función y si es satisfactoria, ejecuta la siguiente función, la cual va a recibir en su argumento lo que retorna la función getPost, que son precisamente ese recurso, los posts. Entonces, si esta función tiene éxito, colócame en el estado los respectivos posts que acabas de recibir. Podrías hacerlo así, pero para no confundir esta variable con nuestro propio estado, vamos a cambiarla por newPost. Y ahora necesitamos utilizar esta función. Primero voy a cambiar estos valores iniciales a simplemente un objeto vacío y un arreglo vacío, para que puedas visualizar que todo lo que se trae viene específicamente de la base de datos. Esto lo puedes eliminar o incluso comentar. Yo lo comentaré para que quede en el repositorio. Ahora vamos a dar uso a esta función updatePost. Creamos un nuevo efecto, recibe la función y el arreglo de dependencias. En este caso vamos a escuchar el estado de user. Cada vez que haya un cambio, ya sea porque ocurrió la renderización o porque cargamos uno nuevo mediante el botón, vamos a traer estos nuevos posts y vamos a cargar el estado post con esa nueva lista. Así que ejecutamos updatePost y comprobamos que funcione. Vemos que efectivamente se está cargando un usuario y se está cargando los distintos posts. Si cargamos un nuevo usuario, vemos que no se actualiza la lista de posts y eso es porque nuestro endpoint está trayendo la del usuario con ID 1. Entonces vamos a getPost y ahora sí vamos a volver esto dinámico. Vamos a concatenar el user ID y ahora vamos a necesitar enviarle a esta función dicho parámetro. Observamos que si le enviamos aquí directamente el 1, sigue funcionando correctamente. Y a mí me gusta hacer mucho este tipo de pruebas secuenciales cuando estoy implementando, ya que eso a la larga me ahorra mucho el estar revisando donde puede haber un error. Y ahora aquí vamos a cargar lo que tenga el user ID. Y vemos que esta función no necesita recibir ningún parámetro cuando es llamada, porque aquí podremos acceder en vivo a lo que tiene en todo momento el estado de user. Si esta función estuviese en un archivo aparte donde no tuviera acceso al estado, en ese momento sí tendría que recibir el parámetro. Por ahora no lo necesita. Vamos a comprobarlo. Vemos que aquí se carga el usuario y se cargan unos posts. Cambiemos el usuario y vemos que se cambia tanto el usuario como los posts. Perfecto. Aquí vemos un warning y ya vamos a revisarlo. Pero primero necesito mostrarte otra cosa. Aquí donde tenemos a getPost, vamos a imprimir en consola lo que recibimos en el user ID. Guardamos. Y observamos que primero estamos recibiendo un defined y después estamos recibiendo dos. ¿De dónde viene este undefined? Vemos que aquí en fetchCar le estamos indicando el user ID, el cual está dentro del objeto usuario, cuyo valor inicial es un objeto vacío. Es decir, que el user ID en la primera carga sería un defined, hasta que finalmente se carga el usuario y ahí sí tiene un ID. Entonces eso quiere decir que en la primera carga se está llamando al updatePost y está realizando la petición HTTP enviando la URL con el parámetro undefined. Es una petición que estamos haciendo de más, pues no va a traer ningún valor que sea necesario para nosotros. Estamos consumiendo recursos extra y si bien no es mucho, si tenemos varios componentes que tienen este problema, pues ahí sí puede ser un gran problema para nuestra aplicación. E incluso este tipo de errores puedes detectarlos un tiempo después y son un pequeño dolor de cabeza encontrarlos. Entonces es recomendable que cuando llamamos a la función updatePost, consultemos si el estado user realmente tiene un ID válido. Una de las formas más sencillas es colocando un condicional que pregunte si existe el user ID.
Fíjate que voy a guardar y ahora getPost solamente realiza la petición cuando tiene un ID válido. Ya no lo hace cuando el ID está undefined en la primera carga. Ahora otra cosa que puede suceder es que por algún motivo el estado user se cargue con un valor que no sea un objeto. ¿Y qué va a pasar? Veamos aquí en la consola qué pasa si tenemos un defined y preguntamos por su ID. Ocurre un error que no estaremos controlando. ¿Qué podemos hacer al respecto? Podemos decir signo de interrogación y así, si eso no es un objeto, no intentará extraer el ID, sino simplemente va a retornar un defined y por lo tanto nuestro if y por lo tanto no va a ejecutar lo que haya dentro del if, pero ahora sin desatar este error. Entonces aquí podemos preguntar user signo de interrogación punto ID. De la misma manera, si tuvieses más niveles en tu objeto, algo como por ejemplo data.user.id, lo recomendable es hacer esto cada vez para cada nivel. Guardamos y vemos que funciona correctamente. Cambiamos el usuario y nos trae otro usuario con otros posts. Vamos a quitar este console log de getPost y vamos a cerrarlo y nos quedamos en fetchcard. Vamos a prestar atención a lo que nos dice el React Developer Tools. Vemos que nos indica que el hook useEffect tiene una dependencia llamada updatePost, que es la función a la cual estamos llamando, pero debemos incluirla en el arreglo de dependencias. Nosotros sabemos que esta función, como tenemos nuestro código hecho, básicamente no va a cambiar, pero puede darse el caso de que las funciones sí cambien, sobre todo con los componentes que son muy reutilizables. Pues muchas veces puedes recibir una función, por ejemplo por properties, y esta función se la puede asignar distintos componentes con distintos valores. Entonces, vamos a agregarla aquí como una dependencia, pero te adelanto que vamos a tener un error esperado y vamos a darle una solución que va a ser realmente sencilla, pero no me voy a detener a explicarla mucho en este momento porque vamos a utilizar un nuevo hook y para ello haremos un video totalmente detallado donde lo podamos entender mucho mejor. Voy a guardar y vamos al navegador. Y vemos que la advertencia anterior desapareció, pero ahora tenemos otra advertencia distinta. Vemos que nos está indicando que esta función está cambiando por cada render y que eso puede ser un problema de rendimiento y nos recomienda utilizar useCallback. Vamos a ver esto. ¿Qué está sucediendo? Vemos que este updatePost es básicamente una constante y todo lo que está dentro del fetchcard se está volviendo a generar en cada render. Y esta función updatePost, aunque tiene el mismo contenido, se almacena en una dirección de memoria distinta. Por lo tanto, puede haber un problema. ¿Cómo solucionamos esto? Para ello, React tiene un hook llamado useCallback. Y uno de sus usos principales es básicamente utilizarlo en las funciones que son dependencia de los efectos. Te lo resumo de esta manera y pronto lo veremos más al detalle. Importamos ese hook llamado useCallback y aquí donde estamos definiendo la función updatePost, y para entender el useCallback vamos a utilizar el snippet. Vemos que es similar al useEffect, básicamente recibe una función y un arreglo de dependencias. En este caso la función será aquella que queremos memorizar para que en cada render no esté creando de nuevo la constante, sino que utilice el valor memorizado, y el arreglo de dependencias va a decir qué dependencias o qué estados queremos escuchar para que cuando alguno de ellos cambie, la función vuelva a memorizarse. Bien, ahora vamos a implementarla de una forma más sencilla ya que nuestra función prácticamente ya está creada. En lugar de volver a escribir toda esta función, vamos a señalarla completa, presionamos paréntesis y utilizamos el useCallback, que recibiría esta función y después de la función colocamos el arreglo de dependencias. Por ahora vamos a colocarlo vacío. Vamos a guardar y vamos a comprobar. Y aquí podemos observar que básicamente no se generaron los posts. Vamos aquí a Components. Vamos a FetchCard y vemos que el state del usuario está lleno, pero el state de los posts sigue siendo un arreglo vacío. Y vemos que ahora tenemos un mensaje en la consola y nos dice que en la función updatePost tenemos una dependencia que es el user.id, la cual ya la misma herramienta nos indica que debemos colocarla. Y es perfectamente claro, ya que estamos memorizando el resultado de la función en la primera carga, en el cual el user.id es un defined. Y el valor de la función no vuelve a actualizarse jamás para ningún valor, porque estamos usando un arreglo vacío. Así que vamos a indicarle que ese valor lo actualice cuando cambie el user.id. Guardamos y comprobemos. Y podemos observar que ahora sí está cargando los posts y ya no tenemos esa advertencia.
Cambiamos y vemos que efectivamente cambia tanto el usuario como sus respectivos posts. Y así podremos solucionar esto. De nuevo, la explicación fue un poco rápida, pero creo que se entendió cómo solucionar el problema y te repito que veremos, así como en este video, el uso a fondo del use callback en una siguiente sección, así que te invito a buscarla pronto. Una vez hecho esto, hemos finalizado con el fetch card. Ya podemos cerrarlo, abrir el panel y vamos a una aplicación que te va a parecer muy interesante. Este es el ejemplo que vamos a realizar. Vamos a capturar el ancho de la pantalla con un listener y vamos a agregarlo a un estado para poder tener una propiedad reactiva que nos permita realizar acciones como si fuese una media query de CSS, que cada vez que cambie la pantalla pueda realizar comprobaciones, ejecutar diferentes acciones, funciones, lo que tú desees, con toda la potencia que entrega React. Vamos a escuchar el cambio del ancho de la pantalla y dependiendo de su valor vamos a hacer o no alguna que otra acción. Aquí dentro de SRC vamos a crear un componente que se llame resize app.js. Cargamos el componente con ratc, enter y dentro del div coloquemos el nombre del componente. Ahora vamos a la app y vamos a cargar dicho componente. Resize app, autoimportamos, verificamos que esté autoimportado y si no lo importamos manualmente. Comentamos el fetch card, guardamos, vemos que se ha importado y ya podemos cerrar el app y el panel. Vamos a comenzar capturando lo que haya en la pantalla, asignándolo a un estado y mostrando esa información en pantalla. Importamos el useState y aquí creamos un nuevo estado con const window width, set window width. Un nombre un poco largo, pero estos nombres se agradecen cuando uno ya lleva tiempo sin ver el código. UseState y como valor inicial vamos a pasarle el ancho actual de la pantalla mediante window método innerWidth. En este h1 colocamos window width. Comprobamos que correctamente se imprime. Voy a cambiar a modo dispositivo. Cambio el ancho y veo que no se actualiza, pero si recargo, ahora sí cambia su valor. ¿Y por qué no cambia dinámicamente si es un estado reactivo? Bueno, porque básicamente le estamos dando un valor inicial, pero no estamos manejando ningún evento que esté asociado con el cambio de la pantalla o el cambio del window. ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí es donde entra otra función muy utilizada de los efectos, y son los listeners globales. Si bien React nos ofrece de utilizar algunos listeners como son el click, el change, el submit, en algunos elementos no tenemos forma de implementar listeners para objetos globales utilizando React. Y no es porque la librería esté incompleta, sino porque perfectamente así fue diseñada. Nos ofrece herramientas para hacerlo de otra forma. Así que vamos a importar el useFet y vamos a indicarle que cuando se cargue el componente por primera vez, con un useFet que le pasamos como arreglo de dependencias un arreglo vacío, nos agregue dicho listener. ¿Y cómo hacemos eso? Decimos que al objeto global window agrega el listener que escuche el resize o el redimensionamiento, básicamente cuando la pantalla cambia su tamaño. Y como segundo argumento podemos pasarle una función. Vamos a colocar una función de flecha y vamos a indicar que cada vez que haya un cambio en la pantalla, actualízame el estado con el valor que tenga en ese momento el ancho de la pantalla. Guardamos y vemos que ahora sí efectivamente el listener que acabamos de agregar está permitiendo que se escuche una función y cada vez que ocurra el evento resize o cambie de tamaño la pantalla, pues se actualiza el valor. Y ahora tenemos en nuestro estado el valor window width, el cual ya es reactivo y podemos implementar de la manera que nosotros querramos. Vamos a colocar un ejemplo. Coloquemos por ejemplo aquí un H2 que diga show only mobile device. Y podemos colocar una condición como si fueran media queries de CSS, que solo se muestre en dispositivos que tengan una resolución, por ejemplo, menor a 768 píxeles, que es la resolución estándar de un iPad. Puedes hacer eso manualmente o algo que siempre se prefiere es abstraer esos comportamientos. Podemos crear, por ejemplo, una constante llamada isMobile, la cual va a ser igual a la consulta de que window width es menor a 768. Si esto es cierto, el valor de esta constante va a ser true. Si esto es falso,
pues la constante va a tener el valor de falso y ya lo vamos a poder utilizar. Entonces aquí podemos colocar básicamente una condición, isMobile y seguido de lo que queremos renderizar, que sería el H2. Guardamos y vamos a comprobar. Vemos que se está mostrando. Sin embargo, cuando pasa el tamaño de pantalla que hemos indicado, vemos cómo desaparece. Y tú puedes pensar, oye, pero esto yo lo puedo hacer con CSS. Y es cierto, con las media queries de CSS se puede hacer un comportamiento bastante similar, pero comportamiento que solo tendrá efecto sobre estilos. E incluso a veces hay cosas de estilos que ni siquiera podemos modificar completamente solo con CSS, sino que tenemos que valernos de JavaScript y en este caso pues nos valdríamos de React. Hay infinitas posibilidades y esto es extremadamente útil. Y de hecho, este comportamiento lo podemos mejorar y lo vamos a hacer en un próximo video, donde podamos crear un custom hook que nos permita utilizar básicamente media queries y tengamos toda esta lógica de estado en un archivo aparte, para comprobar si el tamaño es pequeño, mediano, de laptop, de televisor, etc. Y también puedes ver que básicamente cualquier evento lo puedes escuchar, desde el cambio de tamaño en la pantalla, movimientos del mouse y todos los que ofrece JavaScript. Ahora vamos a ver algo muy importante que es extremadamente crucial cuando trabajamos con listeners. Y para ello vamos a ir al componente app y vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a renderizar este componente resizeApp condicionalmente. Cargamos el useState y nos creamos un nuevo estado. Const show setShow y va a ser igual a useState. Como valor inicial vamos a pasarle false para que no esté renderizado en la primera carga. Y aquí abrimos una sentencia de JavaScript y vamos a preguntar show y pegamos el componente. De esta manera, si show está en true, se va a mostrar el componente y si está en false, pues no se mostrará. Y asimismo arriba vamos a crear un botón que cambie entre verdadero y falso nuestro estado. On click, hacemos setShow y le pasamos lo contrario a lo que hay actualmente. Para que solo se ejecute cuando presionamos el botón, lo pasamos como una función de flecha. Guardamos. Tenemos un error en la importación del useState. Guardamos. Y comprobamos. Mostramos. Ocultamos. Perfecto. Voy a ampliar la consola de nuevo y voy a recargar. Vamos a revisar algo por un momento. Vamos a situarnos en la consola y vamos a teclear getEventListeners. Y vamos a pasarle el window. Vamos a preguntar qué listeners tiene el window en este momento. Vemos que nos pasa un objeto que contiene cada uno de los listeners. Tenemos en este momento listeners para error, para message y un handle rejection. Pero no vemos por ningún lado un listener de resize. Y es porque como el componente aún no se ha cargado, no se ha ejecutado el efecto y por lo tanto no se ha agregado el listener. Una vez mostramos el componente, vamos a volver a ejecutar esta función y vemos como ahora vamos a tener el listener de resize, el cual es un arreglo que contiene un listener. Vamos a ocultarlo. Y aquí lo ideal es que si el componente se ha ocultado, este listener desaparezca. Vamos a volver a llamar getEventListenerWindow. Y observamos que en resize aún tenemos ese listener. Esto ya puede ser un problema y de hecho se va a grabar. Vamos a mostrar el componente de nuevo y llamamos a getEventListenerWindow. Vemos que ahora en los listeners de resize tenemos dos, el que agregamos anteriormente y el que acabamos de agregar. Esto ya puede ser un problema porque cada uno de estos listeners está escuchando y consume cierta cantidad de memoria. Y cada vez que el componente se oculte y se muestre, va a haber un nuevo listener consumiendo más memoria. Y si esto se replica a lo largo de una gran cantidad de componentes en tu aplicación, pues vamos a tener una aplicación que se va a colgar en algún momento y va a consumir muchísima memoria RAM. Esto es algo que siempre hay que solucionar. Pero ya te voy a mostrar otro grave problema y es que este primer listener está asociado a un componente que ya no existe, porque cuando tú ocultas un componente y lo vuelves a renderizar,
no es que estés cargando el mismo componente. El componente se guarda básicamente en una dirección de memoria distinta y para Riad estamos tratando con un componente completamente diferente al que estaba cargado antes. Entonces este primer listener está asociado con un componente que ya no existe. En el segundo no tendríamos problema, pero si cambiamos el tamaño de la pantalla, vamos a ver cómo automáticamente nos sale un error en la consola que nos dice que no puedes actualizar un componente desmontado. Y aquí en el código, si vamos al resize app, vemos que ese evento está ejecutando setWindowWidth, pero como el componente se desmontó, esta función ya no encuentra dónde aplicarse, a pesar de que lo hayamos vuelto a montar, porque el nuevo componente no tiene nada que ver con el componente anterior. Y mientras este listener siga ahí escuchando, lo va a intentar ejecutar. Y esto lo tenemos que solucionar. ¿Qué herramienta tenemos para ello? Pues básicamente la última parte del ciclo de vida que no habíamos explorado. Y es enviar en cualquiera de tus efectos una función. Y esto nos va a permitir manejar lo que se conoce como el cleanup, la limpieza o básicamente la acción que se ejecuta cuando el componente se desmonta. Vamos a colocar aquí un console log que diga return useEffect. Vemos aquí nuestra aplicación, mostramos, ocultamos y vemos que justo al desmontarlo se ejecuta la función. Mostramos de nuevo, ocultamos y vemos que se vuelve a ejecutar. Perfecto, ya entendemos en qué instante se ejecuta esa función. Ahora vamos a utilizarla para solucionar nuestro problema. Aquí cuando se desmonta el componente vamos a remover el listener que agregamos cuando se monta. ¿Y eso cómo lo hacemos? El primer paso es cortar esta función que estamos utilizando y asignarla a una variable o constante. Llamémosla por ejemplo handleResize, que va a ser igual a esta función que acabamos de cortar. Y ahora le agregamos dicho listener. Y ahora agregamos dicha función al listener. handleResize. Guardamos. Vamos a mostrar el componente y observemos que siga funcionando. Bien, perfecto. Aquí no hay ningún problema. El problema viene cuando lo ocultamos, lo mostramos y ahí el primer listener ya no encuentra el componente y ahí es donde nos lanza el warning. Entonces aquí vamos a hacer algo muy similar. Vamos a colocar window remove event listener. Del resize vamos a remover ese handle resize. Guardamos y ahora vamos a mostrar. Cambiamos el ancho, ocultamos, volvemos a mostrar y vemos que ya lo podemos hacer perfectamente sin ningún problema. De hecho, vamos a ocultarlo y vamos a comprobar esto más rigurosamente. Volvemos a llamar getEventListenersWindow y observamos que en este objeto ya no tenemos el listener de resize. Vamos a mostrarlo y volvemos a llamarla. Vemos que sí tenemos el listener, pero solo está escuchando uno. Lo ocultamos y lo mostramos. Y sigue un solo listener ahí, porque cuando lo desmontamos, vemos que básicamente el listener desaparece, lo remueve. Entonces, efectivamente ya está funcionando como nosotros queremos. De vuelta en el código, eliminamos este console log y comprobamos que funciona correctamente. Abro ese panel y ahora vamos a la app. Vamos a comentar el resize app, vamos a subir este botón, comento la importación y vamos a volver a utilizar el ciclo de vida. Vamos a completarlo y vamos a ver algunas cosas adicionales que quiero mostrarte. Así que voy a cerrar este resize app, voy a abrir el componente ciclo de vida y vamos a comprobar si funciona. Bien, perfecto, ya podemos observar que se está cargando nuestro componente ciclo de vida. Y vemos que sigue funcionando perfectamente. ¿Qué quiero mostrarte inicialmente? Vamos a hacer un console log en esta sección que se llame pre-renders, por darle un nombre. Y observamos que cuando inicia la aplicación, lógicamente se lee ese pre-render. Pero si cambia a algún estado, el pre-render no se vuelve a ejecutar. Y esto debido a que esta sección está pensada básicamente para importaciones y definiciones iniciales. Ahora te voy a seguir mostrando otra cosa. Todo lo que está dentro del componente
desde la primera línea siguiente hasta el final de la función de return, todo eso es la parte del render. Sin embargo, voy a dividirlo en dos secciones para que podamos entenderlo un poco mejor. Aquí, justo cuando comienza el componente, voy a colocar un logic render. Y aquí en el div, en la parte del return, voy a colocar un console log que diga return render. Como te dije, realmente todo esto es el mismo render, solo lo estamos dividiendo para efectos didácticos. Vamos a revisar. Vemos que se carga la aplicación, se ejecuta el pre-render, perfecto, se ejecuta la renderización del componente. Este proceso es mediante el cual React pinta en pantalla nuestro componente y después de que lo pinta se ejecutan los efectos. Si por ejemplo incrementamos un contador, vemos como ahora se vuelve a ejecutar el render y después del render se ejecutan los efectos, pero este pre-render no se vuelve a ejecutar. Entonces tú puedes llegar a pensar, si tenemos algún proceso pesado, bueno, perfectamente podríamos colocarlo en la sección de pre-render para que no se esté cargando ese proceso pesado cada vez que se renderiza el componente. Y esto realmente no es así. Pronto vamos a ver hooks que nos van a permitir memorizar datos para que no se esté volviendo a realizar un proceso pesado en cada una de las renderizaciones. Pero te voy a mostrar por qué el pre-render no es el sitio para eso. En el código vamos a la app. Voy a cerrar este panel y aquí vamos a cargar condicionalmente el componente ciclo de vida. Abrimos una sentencia de JavaScript y colocamos show y pegamos el componente. Volvemos al navegador. Si presionamos en show se muestra y en hide ya no se muestran. Pero vamos a recargar. Bien, vemos que recién acabamos de recargar toda la aplicación y el componente ciclo de vida no está cargado, pero sí se ejecutó el pre-render. Y eso es debido a lo siguiente. Voy a comentar esta línea y fíjate que no lo estamos usando. Y observa que el pre-render se sigue ejecutando. Y eso es por esta importación. Con que simplemente se lea el componente, al importarse ya se va a ejecutar el pre-render. Así que lo voy a comentar por un segundo. Y observa como ya no se ejecuta el pre-render. Por lo tanto, y la conclusión es que el pre-render no es el lugar para ningún proceso pesado, porque así el componente no se esté ejecutando, se va a leer dicho código y esto puede ralentizar nuestro sistema, sobre todo si sumamos muchísimos componentes que tienen esta falla. Como te dije, ya veremos cómo vamos a utilizar los procesos pesados en siguientes videos. Por ahora te voy a mostrar, vamos a continuar con el ciclo de vida. Observamos que se sigue mostrando, correcto. Y aquí vamos a completar este ciclo de vida y lo vamos a hacer colocando a cada uno de los efectos un return para que ejecute la función una vez se desmonte. Colocamos un console log cleanup o limpieza, que es como mejor se le conoce a esta función que se ejecuta al desmontar el componente. useEffect con arreglo vacío. Ahora vamos a copiar todo este return y vamos a pegarlo en el siguiente efecto. Y ahora vamos a colocarle useEffect no dependency. De nuevo copiamos todo el return. Siguiente efecto. Y ahora useEffect counter 1. Pegamos en el siguiente. useEffect counter 2. Copiamos y pegamos en el siguiente. Y aquí useEffect counter 1, counter 2. Bien, ahora tenemos una función de cleanup que se va a ejecutar por cada efecto. Vamos a ver qué sucede. Quiero que veas un comportamiento que es muy interesante. Vemos que el componente ni siquiera se ha cargado y se ejecuta el pre-render. Perfecto. Lo mostramos. Se ejecuta el render y se cargan cada uno de los efectos en el orden en el cual fueron escritos. Si incrementamos, por ejemplo, el contador 1, vemos cómo se ha ejecutado de nuevo el render. Y fíjate que antes de volver a ejecutar los efectos, se ejecutan las limpiezas. Pero fíjate que tenemos 5 efectos y solo se ejecutaron 3 limpiezas. Y casualmente también solo se ejecutaron 3 efectos. Y eso es porque cuando un efecto está ejecutando la función que tiene como argumento por segunda vez, es decir, no en la primera carga del componente, sino por segunda vez, en este momento, antes de ejecutar dicha función del efecto, se ejecuta la función de la limpieza previamente.
Fíjate que primero se ejecuta la limpieza del useEffect que no tiene dependencias, luego del que escucha el counter 1 y luego el que escucha el counter 1 y counter 2. Y en ese mismo orden se ejecutan los respectivos efectos, el efecto sin dependencias, el del counter 1 y el de ambos contadores. Esto es algo muy interesante y que puedes tomar en cuenta para poder realizar depuraciones en el futuro. Vemos que ahora, si incrementamos solamente el counter 2, correctamente se ejecuta el render y se ejecutan los diferentes cleanups. El efecto que no se ejecuta es efectivamente el que está escuchando al contador 1 y el efecto que tenía como dependencia es un arreglo vacío, esos no se ejecutaron. Y efectivamente las limpiezas que no se ejecutaron fueron esas mismas, la que estaba escuchando al counter 1 solamente y la que estaba escuchando al arreglo vacío. Bien, perfecto. Y ahora, finalmente, si desmontamos el componente, observamos que se ejecutan todas las limpiezas, básicamente las 5 limpiezas de los 5 efectos que tenemos cargados, porque a cada uno de ellos les colocamos su respectiva función de cleanup. Y así hemos concluido nuestro trabajo con los efectos. Vemos que hemos avanzado bastante en la comprensión del ciclo de vida. Espero que este video te haya servido muchísimo. Comprender lo que es el useEffect es uno de los pasos fundamentales para dominar React. Y si dominas correctamente el useState y el useEffect, habrás avanzado muchísimo con el manejo de esta librería y podrás hacer cosas realmente potentes. Espero que de verdad te haya gustado y te haya servido. Recuerda que puedes suscribirte y activar las notificaciones para que la plataforma te informe de cuando suba un nuevo video. Nos vemos en un siguiente video.